Romero, te escucho. Hasta acá, ¿cómo lo viste? No, haciendo una síntesis, digo, más allá de entrar en esta discusión de las habilidades de Cafiero para hablar en inglés, estamos viendo un proceso de descomposición de la coalición de gobierno muy preocupante, ¿no? Estas declaraciones de alguien muy referenciado a un sector político que está planteando, no son diferencias accesorias, secundarias, está cuestionando son esenciales. El programa económico del presidente, ¿no? Y esto se origina en la carta de Máximo Kirchner del 31 de enero, cuando habló del presidente y su entorno, ¿no? Creo que esa es la visión que está teniendo el kirchnerismo, ¿no? Que hoy gobierna el presidente y su entorno, y lo vinculo con lo de Cafiero, ¿no? Porque y es un entorno que en la práctica, vos lo sabés, que muchos han desertado. Se han pedido cambios de oficina ahí en ese círculo áulico. ¿Por qué lo relacionás con lo de Cafiero? ¿En qué porque sentido? el armado de este gabinete es un armado, digamos, sujeto a una variable estratégica, que es la confianza. Claro, pero lo que pasa es que mi grupo de amigos tal vez no está, no puede dirigir una cámara de televisión, está en un control. O sea, si tengo un amigo pizzero, tiene que hacer pizza. Además, perdón, Lucas, hay cargos y cargos. La Cancillería, Ernesto Seforí era un funcionario de carrera y el secretario de Asuntos Estratégicos que tenía Macri también, que era Fulvio Pompeo, hacer el loteo en algunos lugares clave, como, por ejemplo, la Cancillería, es extraño, porque, digo, está bien, han utilizado históricamente la política... Solá primero que... Digamos, Primero no Felipe, claro. Tenés razón, cuadro político, pero de Solá. relaciones Pero exteriores. me interesa lo que vos decís, me nada. interesa lo que vos Justo decís, sí. Esta es una coalición que está integrada por gente que se quería meter presa. O sea, Amplia. digo, había sectores de esta coalición que años atrás querían meter Massa presos quería a otros. meter presos a los ñoquis de la cámpora. Exactamente, o sea, te digo... Pero para Alberto entonces, casi que había que meter presa a Cristina frente también, a ¿no? esa naturaleza de coalición de gobierno, la lealtad o la confianza se vuelve un recurso estratégico. Pero Lucas, cuando hoy Y esto escuchas va- que la vocera dice que la vicepresidenta Sí, claro, no atiende bueno, los mensajes del por presidente, es un montón. Por eso señalo, digo, este proceso de descomposición de una coalición que no está rota formalmente porque no pueden romperla. Porque si Máximo y Cristina rompen la coalición de gobierno, van a ser responsables de todo lo que ocurra después. Y no quieren ser responsables. Ese es el otro juego. Entonces, claro. esa es la restricción que opera sobre ellos. Y este es un presidente que cada vez se ve más necesitado de rodearse de gente de confianza en una coalición donde se desconfían todos. Porque ni siquiera la relación entre el propio Alberto Fernández y Massa es buena. Entonces... Perdón, esta no la tenía tan clara. Sí, claro. Alberto Fernández y Massa no estarían en el mejor momento. Hay aspiraciones en No, contradicción. está bien, Mediano pero... plazo. No, sí, a mediano... Bueno, a mí me contaron A que corto siempre plazo. el que era Massa el que iba a jugar ahí si a Alberto le pasaba Hay algo, obviamente, no es aspiraciones ahí Cristina. hay aspiraciones en contradicción, lógicamente. Entonces empiezan... Entonces digo, es muy difícil que esto funcione bien. Y entonces, pues faltan... Bueno, Muchos meses, 2 años. Lo preocupante es que en ese contexto de descomposición de la coalición de gobierno tenemos un proceso de deterioro de las condiciones sociales y un proceso de deterioro del proceso económico, ¿no? Porque tenemos un rebrote inflacionario que produce un daño enorme en los sectores más vulnerables. Pero Lucas, vos hablas de restricciones. La verdad que no quedan evidenciadas, ¿eh? Porque Cristina y Máximo han roto directamente con Alberto. Y lo han hecho público. No. Después de las elecciones de medio término le volteó medio gabinete, Cristina. Sí, no, está claro que... Restricciones, la verdad que no se ven. Está claro que tomaron la decisión de quitarse cualquier tipo de responsabilidad de lo que haga este gobierno. Ahora, formalmente lo rompen. Ahora, escuchen lo que pasó el otro día. Cuando empiezan a llover las piedras, Cristina estaba en su despacho, 23 minutos de ataques de piedras, que algunas pegan al costado. Una le pasó a 20 centímetros de su cabeza. Literal, se lo contó a su gente. Cuando Alberto se entera, no la llama por teléfono, sino que le escribe un chat de Telegram, que es lo que hoy Gabriela Cerruti cuenta, y efectivamente fue así, que Cristina nunca contestó, solidarizándose. En el medio que pasó, salen algunos miembros de la cámpora, como el Cuervo Larroque, que es ministro de Axel Kicillof, y dice, aturde el silencio del albertismo. Y le contesta Aníbal Fernández. Y le contesta Aníbal Fernández y Gabriela Cerruti tarde para lo que era por lo menos la consideración del cristinismo. Entonces, esa relación claramente está muy dañada. ¿Pero qué esperaba Cristina de Alberto? Pero perdón, ya no lo Por lo están menos un ocultando, tuit, pero ya no lo están doctor, ocultando. un tuit. Alberto se la pasó tuiteando toda su vida y ni siquiera sacó un tuit con respecto a la vicepresidenta. Ahora, es una decisión Es política raro claramente no ocultarlo, contarlo, mostrarlo. Está mostrando Cheruti que la vicepresidenta no lo atiende. Sí, sí, claro. Eso por un lado. claro. Hoy salió Víctor Hugo Morales a amenazarlo al presidente de la Nación con que no le quite la pauta a Víctor Santamaría. Porque la señora diputada Gisela Marciota. Marciota. No, lo dije sin maldad, aclaro.
votó en contra. Sí, insisto, digo, porque podemos encontrar de estas... Sí. El problema es las consecuencias que sufrimos todos. Lamentablemente. Porque en algún punto, digo, uno termina concluyendo que en 2019 votamos un desgobierno, no votamos un gobierno. Yo hoy reflexionaba, digo, Vivena, si vos quisieras ir a Mar del Plata... ¿Para votamos un desgobierno, decís? Si vos quisieras ir a Mar del Plata Sí. en colectivo, irías a Retiro, evaluarías las ofertas que tenés, elegís una compañía, comprás el boleto, te subís al colectivo, el colectivo te lleva a Mar del Plata, después evaluarás si el servicio fue bueno o malo, tomaste una decisión, bueno, se cumplió el objetivo que buscabas. Usando esa figura, la Argentina en 2019, una mayoría de los argentinos, el 48%, elogió comprarle un boleto al frente de todos para que nos lleve a una mejor calidad de vida. Obviamente, digamos, salvando las distancias, porque política no es tan ajustado a la realidad de la compra de un boleto, nos subimos todos ese colectivo. El problema es que nos subimos ese colectivo, y vieron que en los colectivos de larga distancia hay dos choferes, ¿no? Sí. Bueno, nos subimos al colectivo y los dos choferes empiezan a pelear porque uno dice que hay que ir por la ruta 2 y el otro dice que hay que ir por la autopista Buenos Aires-Rosario. Y un chofer no le dirige la palabra a la mitad, por lo Entonces, menos a partir de la mitad del trayecto. digamos, nos A la damos altura de cuenta- Dolores nos le damos dejó de cuenta hablar que el al otro. Y uno se duerme y el otro no le habla. Exacto. Y uno se sirve café Nos damos para él cuenta que el solo. Es colectivo increíble. No funciona. Y están todos los pasajeros arriba. Y los pasajeros arriba Se siguen temblando, peleando. ¿no? En un Claramente. momento... Pasa que para el rebaño de pelotudos y los pasajeros somos nosotros. para que termine. Me subí a este bondi, por favor, ¿dónde me van a En un dejar? momento, como no se ponían de acuerdo, dijeron, che, esperemos a ver a las elecciones y después definimos. Vinieron las elecciones y en vez del 48% los votó el 33%. Claro. Bueno, ahí se pusieron a poner más nerviosos. Ahí empezó todo el despelote. Entonces, el que estaba sentado en el volante dijo, listo, vamos por la ruta 2. Y la otra, que decía, no, era por la autopista Buenos Aires-Rosario, que me bajo. No, ¿cómo te bajas? Sí, me bajo. Y además me llevo los tanques... Choferes que no funcionan. Me llevo los bidones de combustible. Es decir, Claro. digo, esta es la locura en el sentido de que hemos votado un desgobierno. Digo, es una coalición que no se puede poner de acuerdo hacia dónde ir en un contexto donde la Argentina necesita decisión respecto Ahora, hago una hacia pregunta dónde de ir. ciencia política para que lo entienda la gente. La cuestión es así. Vos creés primero que es absolutamente auténtica la cuestión, ¿no? Primero. ¿La pelea? Sí, sí. Sí, absolutamente. Ahora, la otra cuestión es que pese al deseo que podemos tener las personas, los ciudadanos, nuestros compatriotas y demás, hay cuestiones que no las dominamos. Es lo que se llama condiciones objetivas. ¿Qué es lo que ocurrió de alguna manera con esto del Fondo Monetario? No sé si todos estaban convencidos, pero vieron un peligro más grande. Y bueno, ahí privó, por lo menos transitoriamente, una cierta cordura. Condiciones objetivas que son más grandes que la subjetividad de los deseos, ¿no? No sé si soy claro en lo que te estoy preguntando. Estás claro. Ahora, hay un tercio de los diputados de esta coalición de gobierno y probablemente un tercio de los senadores, eso Sí, es un poco aproximadamente el un tercio. que no van a acompañar esta decisión, que es una decisión estratégica de este La mitad del gobierno. gobierno no está de acuerdo con no, firmar entonces el digo, acuerdo Pero con le da el gobernabilidad juntos por el Es cambio. la Es ridículo, consecuencia Lucas. natural de una coalición que no es programática. Ahora, Lucas, yo te pregunto, ¿hasta cuándo va a aguantar Alberto el golpe que le está haciendo Cristina? Porque el kirchnerismo para mí no existe más, es el cristinismo. Por eso no me sorprende lo que dice Daddy Brieva. ¿Hasta cuándo va a resistir Alberto el golpe que le están haciendo internamente? Yo creo que hay dos Le están tensiones haciendo ahí. un golpe Hay dos No tengo Madre, dudas, ¿por qué no lo decimos? Sí, la verdad. Hay dos preguntas que no tienen respuesta. Lo dijimos hace Una es la rato. que vos planteás, ¿hasta dónde aguanta Alberto? Y la otra es ¿hasta dónde van Máximo y Cristina? Porque hoy tuvimos, por ejemplo, un secretario poderoso, porque maneja un área importante, que responde al sector que lideran Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, que se le plantó al ministro y le dijo, che, necesito más plata, si no... Porque si no, no hay gas. Y, bueno, finalmente el ministro de Economía respondió y le agregó partidas presupuestarias. Ahora, digamos, si empezamos a ver que esa pelea se traduce en decisiones que obstaculizan la gestión, bueno, vamos a estar... Igual la en un escenario gestión viene mucho más- obstaculizada. Sí. Digo, Casi uno desde que puede nació. poner alguna reparo, obviamente, con el COVID, que fue un desastre para todos los gobiernos. Pero la gestión viene obstaculizada por un problema político y un problema de gestión. Porque Lo hemos observado acá muchas tienen, veces. claramente no tienen un plan, ¿no? ¿Cuál es el plan absolutamente. económico? ¿Cuál es el plan? Podés meterte si querés, Dipi. ¿Cuál es el plan de este gobierno? De verdad, estamos, como decías vos, en el micro a Mar del Plata, te vomita la de al lado, se te hace encima la otra. Decís, ¿qué hago acá? Volviendo a la metáfora micro, no, digamos, todavía el colectivo no había arrancado. Ahora aparece un programa, que es el programa acordado con el Fondo Monetario, que no es un programa que resuelve los problemas de la economía, Se indignó Campolón. que Ese además, explosivo, que además es el, no se va a poder el cumplir. programa que cuestiona parte de la coalición de gobierno. Pero nos quedan casi 2 años de gobierno. De este Pero además, hombre. ¿Qué perdón, y hacemos? la Se puede- gobernabilidad, con el tema del acuerdo del FMI, insisto mucho y venimos hablando mucho de eso,
que es, les diría, la clave de los próximos 2 años, algo de lo que además hizo campaña Alberto y se quejaron durante 2 años, con o sin razón, es un debate. Ahora, seguro. Tengo que interrumpir para decir que estamos liderando hace un montón la franja de los canales de noticias. Gracias, porque mi productor se excita con eso y yo necesito que se calme, si no me deja la cabeza así. Es mucho, lo mío, es mucho. Los quiero, te felicito, Bombillar. No, pero pensaba, todo es un manotazo de ahogado. ¿Te acordás cuando las elecciones no funcionaron? Entonces el plan platita, y más guita, y más guita, y más plata, más emisión. Estamos a la deriva. En Alemania se acaba de conformar una coalición de gobierno. Es un régimen parlamentario, es cierto, Sí, tiene otra es gimnasia otra cosa, para claro. las coaliciones, pero salvando esas distancias... En ese régimen parlamentario, se acaba Alberto, de ya se hubiera conformar una ido. coalición liderada por Olaf Scholz. Se juntaron socialdemócratas, liberales, Partido Verde. Firmaron el acuerdo para conformar la coalición después de negociaciones de muchos días y se llegó a un acuerdo que contiene un programa de gobierno de 177 páginas. Salvando las distancias, insisto en esto es una coalición que se formó con un video de Cristina y Alberto diciéndole a Massa, venite, nos tomamos un café y cerramos esto. Ay, pará, recordalo porque me acabo de... Yo estaba mirando C5N, Es más, en esos días que me castigo. ¿Querés que te y diga digo, estoy cuándo? mal, me dejó mi novio, estoy pasando horrible. ¿Qué me pongo? ¿C5N o una canción de Pink Floyd? K5 Néstor. Pero vos recordalo porque es que vivimos... Llegó de Loredo, gracias por venir. Era Digo, la elección, contalo porque la gente se olvida. La elección en Chubut, Massa había viajado porque tiene una relación con el gobernador. Es amigo. gobernador de Chubut. En un diálogo en televisión en vivo, Alberto Fernández estaba en el estudio C5N y le dice, Sergio Massa, estamos más de acuerdo que en desacuerdo, venite, nos tomamos un café y lo arreglamos. Me acuerdo. Arcioni. Ay, ¿Saben cuándo Arcioni, ocurrió sí. eso? ¿Cuándo? El 10 de junio, 2 meses antes de la PASO presidencial. O sea, una coalición que se formó... Gran armador político al canal, ¿no? No, pero a lo que voy es que digo, es una coalición que tenía un objetivo que era ganar la elección. No discutieron hacia dónde iban a ir y eso terminó explotando en la gestión. Pero perdón, Lucas, ¿y esa irresponsabilidad por qué? Bueno, yo creo ¿Por que qué esa había... irresponsabilidad? O sea, si no tenés un plan, es como muy raro. Yo creo que se alinearon las necesidades, ¿no? Había una necesidad de dejar de ser oposición, de todos. Todos querían dejar de ser Todo oposición. era el odio, pero Macri, el odio los unió, digamos, el odio a Macri. Ganamos, eso fue un incentivo para conformar la coalición y es un gobierno que, insisto, no es fácil gobernar Argentina. Pero el peronismo Y más unido ahora. perdiendo la provincia de Buenos Aires, Lucas, que fue lo que pasó hace 3 meses, es un dato histórico insospechado, increíble y un golpe certero que, por lo menos en mi opinión, es lo que termina de agravar estas barbaridades que estamos viendo. Sí. Perder el conurbano bonaerense Ezequiel, para ya el no la- kirchnerismo bueno, es terrible. Ya no la tienen atada en la provincia de Buenos Aires como lo tenían antes. No, pero ¿eh? lo vimos Está ahora en claro. concreto, ¿no? O sea, lo habíamos vos visto algo en sabés que le 2017, votaron en pero contra, hoy con el peronismo unido, en el 2017, es que el hace peronismo que- iba dividido. Ahí hay La un gente- error. la gente Los te agarra la intendentes licuadora, laburaron en contra, vamos. Lo sabemos o no. Entonces seamos realistas políticamente. No por defender a la marca peronista. No es eso. Quiero ir más profundo porque es grave la situación. Es un resultado. El Frente de Todos ganó el Gran Buenos Aires, ganó el conurbano, pero en relación a lo que había sido el triunfo del 2019, lejos estuvo de tener ese triunfo arrollador. Un conurbano que tiene claramente un mandato económico y ese mandato sigue irresuelto, digamos. Ahora, Le quiero Lucas, preguntar a De Loredo, quiero ir un toque a De Loredo y al Dipi. Digo, no lo puedo ver porque tengo la cámara acá, pero no importa, me lo imagino. Está de corbata. Sí, De Loredo, digo, ¿están jugando con fuego en el frente de todos contra todos? ¿Están jugando con fuego? ¿A qué están jugando? Que no sabemos cuál es el plan, hacia dónde vamos. Hoy decíamos recién y mostrábamos a la vocera presidencial diciendo que Cristina no le responde los mensajes al presidente como desacreditándolo. Digo, ¿me podés explicar eso? Sí, claro que juegan con fuego. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Cómo andan, Hola. chicos? Me parece que la guerra que preanuncia Alberto es contra ellos mismos. Es una guerra que han arrancado entre ellos mismos. Y la verdad que celebro esto que están haciendo ustedes, porque no es casual. Esto de explicar la génesis de esto, ¿no? Esto de jugar con un mensaje en el celular, con una voz melodramática y anunciar sorpresivamente y que todos tenía ese atractivo de la sorpresa, de lo lúdico, del batacazo electoral. Pero lo cierto es que Alberto estaba tomando café en el patio Bullrich, como ustedes dicen, diciendo cosas que ni la oposición ha hecho de Cristina y a las 48 horas era el candidato presidente de los argentinos y unos meses después el presidente de los argentinos.
Y eso se traduce en cuestiones y políticas públicas concretas. Eso se traduce en decisiones que toman a la mañana, las cambian al mediodía. Eso se traduce en todos ministerios que están entrecruzados entre gente que piensa absolutamente distinto. Eso se traduce en la carta de hoy del secretario de Energía, que tiene dos tragedias realistas. Por un lado, la tragedia energética y por otro lado, la amenaza velada a través de una carta. Entonces, me parece que explicar un poco la génesis de este gobierno es un poco explicar lo que nos pasa ahora, la improvisación más absoluta que supera toda capacidad de sorpresa que nosotros podamos tener, todo crédito. Ya no es solamente un presidente que ha destruido la palabra presidencial. A mí me gusta decir esto, Viviana, porque la palabra de un presidente no le pertenece al presidente, a la persona. Es una herramienta de la democracia. Te imaginas sociedades vertiginosas, cambiantes, que tuvimos pandemia, ahora guerra, los quilombos que tenemos, la gente totalmente aturdida, mareada, si está deprimida, verá C5N como vos, y dice, bueno, las cosas van cambiando. Cuando hable el presidente, medianamente me dirá cómo viene la mano. Bueno, cuando habla el presidente, a la hora dice algo distinto. Pero digo, le pregunto también al DIP y a Lucas, a todos, digo, ya C5N también juega en contra de Alberto Fernández, porque hoy te pone la placa de la inflación, el 93% te dice que no la van a poder bajar, te queda un 7 ahí chiquitito. Digo, ¿qué pasa si en definitiva... Ahí está la encuesta, mira. C5N, esta encuesta no te la imaginabas nunca, ¿no? ¿Crees que el gobierno logrará bajar la inflación? Te estás cagando de risa. Pero digo, se están divorciando mamá y papá, mamá ya no le contesta los mensajes, y acá estamos los hijos en el micro Mar del Plata, se hacen bullying solos, huérfanos. ¿Pero qué pasa con el divorcio de mamá y papá, Alberto Cristina? Te voy a decir algo que, de todo lo que hablaron ustedes recién, que todo hablaron que de Massa, que esto, que lo llamó, que Alberto, ustedes se dan cuenta que estamos en un gobierno donde Cristina misma le dijo a Parrilli, hay que invocarlo al hijo de puta de Massa, donde Massa dijo, vamos a echarlo ñoqui y la cámpora, donde Massa, adelante de Jorge Rial, le dijo, no, yo con la cámpora, con Cristina, nunca más. Alberto, hablando del memorándum con Irán, dijo que era malísima la economía, nefasto todo su gobierno. Y ahora están todos juntos. ¿Qué puede salir mal? Pero hubo una elección y la gente lo votó, ¿no? Digamos, tenemos que hacernos cargo de lo que votamos. Hay algo más peligroso que estas peleas que estamos viendo, que es que ahora los incentivos les quedaron cruzados. A ver. Yo te pregunto, ¿qué le conviene a Máximo Cristina ahora? ¿Que el programa con el fondo funcione de maravillas o que le vaya mal? Que le vaya mal. Pero claro, pero que le vaya mal es que nos vaya mal. Bueno, como la buena de la historia esa. Entonces, ya no solo chicos, le va a ir mal porque no lo van a cumplir. No se puede cumplir, es imposible cumplir. ¿Por qué? Porque a De Loredo también le pregunto, ¿por qué es imposible? Porque no hay plata. Primero que va a ser una profecía autocumplida. Necesito verlo a De Loredo, aunque sea un segundo, porque si tengo la cámara, chicos, sé que les complico todo, pero me desespera no verle la cara. ¿Puedo poner un poquito la cámara? Algo, un poquito. No, lo tengo en la pantalla. Pero necesito verlo porque tengo una camarógrafo en el medio. Es como somos un sándwich. Pues no es lo que hay, no pasa nada. Olvídate, lo escucho. Ahí está, eso, ahí está. Perfecto, chicos, gracias. Ahí te puedo ver, ahí te puedo ver. Termina siendo una profecía autocumplida, porque ya de por sí las pautas... un acuerdo con el fondo en una economía con tantas asimetrías y tan delicado, es muy complejo llevarlo adelante en una situación como la que está viviendo la Argentina. Si además tenés la mitad de la coalición que está apostando a que esto fracase, es una profecía autocumplida. Que comparto 100% lo que decís vos. Es decir, hay incentivos contradictorios. Encima, no renuncien a las cajas. Nadie. Mirá lo que te voy a decir. No estoy en condiciones de decir que la decisión del kirchnerismo desde lo electoral, la de Máximo, que fue artera, que fue especulativa, que fue inmoral, que juega con fuego, pero no estoy en condiciones de decir si es un acierto o un error electoral. Porque ellos están esperando a ver que esto, mientras peor mejor, ¿pero qué que crees? esto dinamite. Pero De Loredo, ¿qué crees? Y al Dipi y a Lucas, a toda la mesa. ¿Qué crees que pasa, si podemos meternos en la cabeza de Cristina, que es muy difícil, qué pasa por la cabeza de esta mujer? Que yo ayer decía medio en broma, en serio, en la editorial, que Cristina, me la imagino preguntándole a la gente, ¿por qué carajo lo votaron a este pibe? O sea, no sé por qué lo eligió, tal vez porque era el peor crítico de ella, era su máximo opositor y seguramente le convenía tenerlo con ella, no lo sé, nunca lo terminó de explicar ella. A los traidores los tiene al lado. A los traidores. Y por supuesto, Massa era un traidor. Alberto era un traidor. Qué mejor tener a los traidores al lado, hacerles pasar esta vergüenza. Porque encima... ¿Pero qué le pasa por la cabeza ahora, Dipi? ¿Qué le pasa ahora a ella cuando no le contestó? Alberto Fernández es el que atiende el mostrador. ¿Entendés?
Alberto es el que recibe el cachetazo, pero las cajas las manejan ellos. Alberto es el pelotudo, Alberto es el que le pegan, el que dice las cosas, porque Dipi, para mí le falla. Partimos de una premisa errónea, pensando que acá había un matrimonio. Nunca hubo un matrimonio. Nunca, jamás Por en eso la no vida. podemos No, hablar de un matrimonio divorcio. por conveniencia, sí es un por eso. matrimonio. Por conveniencia, sin amor. Una pareja presidencial es un matrimonio presidencial. La No se realidad- aman, tenés billetera Matagalán, no sé, Viviana, pero de verdad que era solo un matrimonio. Ahora sí sabrá Cristina. Perdón, acá dice Néstor Kirchner con Cristina. Y también fue un matrimonio... Perdón. Por eso ya era un Carlos. matrimonio, ponele. Ah, vos Estaban decís, casados, sí, tenían bueno, hijos, era un sí, matrimonio, una no, familia. Está bien, pero No, ya sé. en la política y con los políticos a veces se pega el salto, sobre todo cuando pasa mucho tiempo. Y ya es, no voy a decir una sociedad anónima porque es peyorativo y no todo, pero es como una cosa que supera ampliamente lo que podemos llamar el sentimentalismo de la política. Igual Fue muy podemos dejar interesante de... escuchar, fue muy perdón, interesante sí. escuchar en los últimos año y medio el supuesto albertismo ganando terreno sobre el cristinismo y tomando decisiones autónomas. Un verso, nos hemos comido un verso con eso. Pero Inclusive en este escenario de disputa, todavía no hay ningún síntoma concreto de que Alberto se cinda, se Totalmente. separe. Pero le de quiero Cristina. preguntar, Es un perdón, verso. mañana empieza la guerra con la inflación, ya vamos a hablar de eso, pero no le quiero preguntar a Lucas, que me interesa mucho su visión siempre. Digo, vos hablabas de que estábamos todos en un micro a Mar del Plata, esos somos todos los argentinos, y que estaban conduciendo los dos choferes, un poco Alberto, un poco Cristina. Ponele. En Dolores dijeron, bueno, no me banco, no te banco, te pusiste en pedo, me bajo, y nos quedamos nosotros. Pero lo que pienso es, ahora, ¿hay alguien que está conduciendo el micro o dejaron parado el micro en Dolores, nos comimos una mediana atalaya y nos dejaron ahí garpando? ¿Alguien está conduciendo? Cristina, me parece que no. Y Alberto, menos. Vos podés tener una coalición que tiene ¿Quién lo choca? ¿El diferencias micro quién lo choca? internas. Lo que no podés tener es una coalición que no tenga un mecanismo de resolución de conflicto. Obvio. La ausencia de un mecanismo de resolución de conflicto en esta coalición lo que produjo fue la inacción. Una coalición que no definía el rumbo. Yo creo que nos hemos preguntado muchas veces cuál es el programa económico de este gobierno. No tiene. hubo programa económico porque no había acuerdo sobre el programa económico. Entonces, Pero pasaron 2 años. Frente al dilema de tener que resolver digamos, el desafío del Fondo Monetario, el presidente creo que por primera vez toma una decisión por sobre la opinión de Cristina Kirchner, que es la decisión de acordar con el Fondo Monetario este programa. Y la consecuencia fue que Cristina Kirchner descompone la coalición, la rompe. Entonces, digo, me parece que... ¿Está rota la coalición hoy? Sí. Sí, yo creo que, a ver, Está digamos, rota. al margen de los pormenores que estamos comentando, digo, acá hay una vicepresidenta que deslizó la posibilidad de que el propio presidente haya incentivado la agresión a su despacho. Porque hubo en algún momento un trascendido respecto de si no había sido alguien cercano a algunos movimientos sociales cercanos. O sea, ese es el toda nivel la de sospecha. También puede ser al desconfianza revés, que hay. Exactamente. Ahora, al revés. Y agrego un dato. La consecuencia del no acompañamiento al acuerdo con el fondo radica en, obviamente, estar en desacuerdo con el acuerdo en sí mismo, pero también hay un cuestionamiento hacia el ministro de Economía en los términos que el ministro de Economía les mintió. Hay una información, no es pública, pero sí ha trascendido. Hace 4 o 5 semanas, 2 funcionarios muy importantes del Ministerio de Economía fueron al Senado a preparar el terreno para la discusión parlamentaria del acuerdo con el fondo. Sergio Chodos y Rodrigo Ruete. En esa reunión con los senadores oficialistas, Pícaro, el presidente del bloque del oficialismo, le preguntó qué les había respondido el Fondo Monetario cuando le solicitaron más plazo. Los funcionarios del Ministerio de Economía le dijeron, no nos respondieron nada porque nunca se lo solicitamos. ¿Cómo? ¿Cómo no le solicitaron más plazo? No, ¿cómo le vamos a pedir algo al fondo que el fondo no nos puede dar? Si el fondo no tiene programas de más de 10 años. Entonces, lo que desnuda ahí es también la falta de criterio político que hubo en la negociación, porque Guzmán, y esto Carlos lo va a entender muy bien, lo primero que tendría que haber hecho cuando Cristina le dijo quiero más plazo, es llegar al ministerio, agarrar una hoja membretada, es decir, Dear Cristalina Georgieva, necesito más plazo, Martín Guzmán, tome. Que me responda que no. Entonces, hay un nivel de desconfianza también porque hubo una pésima gestión política de esta negociación. Mucho Entonces, amateurismo, además de estar en desacuerdo, están enojados con Guzmán y con Alberto Fernández. Es muy difícil que el programa funcione en estas condiciones. Es muy difícil. Y yo creo que acá, hay, me parece que una impericia de Guzmán que podrá tener mucha preparación en conocimiento económico. Ahora, Académica. de política, Académica. cero. Y esta es una coalición que requiere funcionarios que entiendan de política. ¿Por qué?
por la naturaleza de la coalición. Ahora, digamos, Lucas, Carlos dijo que la situación era grave, vos describís una crisis en la gobernabilidad, en la autoridad. Yo creo, y es una opinión personal, me parece que estamos frente a una anarquía o semianarquía. ¿Cómo se sigue los 2 años que quedan? ¿Cómo llegamos a Mar del Plata? Sería la pregunta, ¿no? pronto Es como más relajado. Por lo pronto le sacaron. ¿Cómo llegamos con este presidente Por los lo 2 años pronto que le sacaron quedan? que estamos siguiendo porque el presidente recibió apoyo de la oposición. Sí, claro. Obvio. Al presidente lo termina salvando la oposición. Las circunstancias de debilidad del liderazgo presidencial se explican claramente cuando uno ve que evitamos el default porque la Eso oposición explica por qué, a pesar de que Cristina lo ningunea, no le atiende el Telegram, no puede terminar de romper. Porque Sí, lo claro. poquito que le queda termina en nada si explicita un rompimiento con Cristina. Ezequiel, es curioso porque si uno si sinceramos la situación, hoy la principal fuente de legitimidad de Alberto Fernández, de su liderazgo presidencial, La oposición. es estar al borde del abismo. Claro. ¿Y cómo Sí, pueden hablar Este algunos es un chupamedias? proyecto que fue aprobado a punta de default. O sea, Suicida. el presidente les apuntó con el default a a todos los legisladores. Digo, apruébenme esto, porque si no, hay default. Y los legisladores dijeron, sí, tomá. Le quitaron el ¿Cómo programa. ves la le dijeron- intervención de Lilita en todo esto? ¿Cómo viste vos esa operación? Bueno, acá hay un tema interesante también, ¿no? Porque para la oposición puede ser un problema también que esto vuele por los aires. Exacto. ¿No? Y ahí hay... Porque se descompone el sistema, y Lucas. Y ahí aparece cualquiera al ¿Quién final, que es el conduce? gran problema. ¿Quién conduce exactamente. esto después? Que es, creo, el gran temor de un sector importante de Creo- la política. Sí, Creo pero perdón, pregunto quién conduce ahora. Porque la verdad que le tenemos miedo a lo que viene, pero lo que nos está pasando es tremendo. Sí, claro, hay un instinto ¿O alguien ahí puede de- decir que Alberto Fernández está conduciendo algo? Hay una Nadie. suerte de No instinto de conduce supervivencia de nada. siempre preferir el mal menor, ¿no? Pero... Más en digamos, un sistema presidencialista, porque vos nombraste el ejemplo de coalición, Sí. de gobernabilidad, no solamente electoral. Acá es imposible hacerlo. Está esa muestra de lo que pasó, de lo que vos también estás describiendo, que es esta ayuda que le dieron a Alberto Fernández ciertos sectores de Cambiemos, ¿viste? Pero hay que ver.